Terminando la tercera etapa, está por concluir el domingo y queremos dar a conocer al pueblo de México lo que sigue. Para eso va a conducir, va a introducir este informe el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Va a participar también el doctor Hugo López-Gatell, explicando sobre las características de esta nueva etapa, informando en qué va a consistir. También el maestro Zoé Robledo, director del Seguro Social, va a informar sobre el avance en la apertura de empresas de la industria de la construcción, de la industria automotriz y de la minería. ¿Cómo vamos? Porque estas empresas reinician actividades con limitaciones, con protocolos sanitarios a partir del lunes y han hecho los trámites de conformidad con las normas sanitarias. Se va a informar sobre este caso. Y también el licenciado Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, va a presentar informe, va a dar a conocer la situación en materia de educación, el regreso a clases, lo que tiene que ver con el actual ciclo escolar, con las medidas que se consideran necesarias ante la pandemia. En todos los casos se procura lograr consenso con autoridades estatales, municipales, y es muy importante también insistir en que nada es aplicado mediante la fuerza, todo es mediante el convencimiento, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, para que de esta manera sigamos adelante, que sigamos domando esta pandemia como lo hemos venido haciendo. Desde luego, es lamentable el que pierdan la vida muchas personas, nuestro pesar a los familiares, les deseamos a los familiares de los hospitalizados que se recuperen, que se mejoren. Es una situación dolorosa, no es una cuestión de números, de estadística, es una cuestión de tristeza, de mucha preocupación de miles de personas, de familiares, angustia,
todo esto que se vive por esta pandemia. Al mismo tiempo tenemos que ir hacia la nueva normalidad, cuidándonos, seguir protegiéndonos. Lo que hemos logrado, repito, ha sido por la participación responsable del pueblo. La gente ha estado a la altura de las circunstancias, nuestro pueblo, y seguir agradeciendo el apoyo del personal médico, de enfermeras, de médicos que están en hospitales COVID, arriesgando su propia vida para salvar la vida de otros. Por eso nuestro reconocimiento permanente. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, seguir trabajando con responsabilidad. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer para iniciar. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues efectivamente estamos aquí, unidos los mexicanos, con la tarea de pavimentar el camino hacia la nueva normalidad. Es una estrategia de reapertura de las actividades sociales, como ustedes saben, familiares, económicas, escolares. Sí, la carrera contra el coronavirus sigue. La estafeta sigue siendo la sana distancia. No la soltemos, todos la tenemos que mantener. La irrupción de este desconocido SARS-CoV-2 nos ha advertido del valor de la salud humana, del valor del medio ambiente, del ecosistema, que ahora tiene que seguir luchando con un virus muy activo y enigmático del que ignoramos mucho. Pero estoy seguro que saldremos fortalecidos en el regreso que nos llevará a la nueva normalidad. Pero para lograrlo debemos estar preparados, hemos estado haciendo como en las otras etapas, adelantando, conociendo, estudiando, evaluando y desde luego tomando decisiones. Ante el peligro de los rebrotes, y lo tenemos que hacer con una estrategia clara, segura y de certidumbre, siempre con el privilegio de la vida del ser humano. Hoy les exponemos la estrategia, el plan de 3 de sus vertientes centrales. Como ya mencionó el presidente, Hugo López-Gatell nos expondrá los ejes centrales del plan de transición a la nueva normalidad, los bloques que nos permitirán la apertura escalonada de acuerdo con el semáforo, lo que nos permitirá armar, la aportación de cada uno de esos ejes hasta llegar a la meta del bienestar, porque no solo termina con la epidemia. El maestro Zoé Robledo nos presentará el tema de la apertura, la implementación y administración de las empresas en que vamos. Y finalmente, no por ser final, no es importante, el maestro Esteban Moctezuma, como ya expuso el presidente, nos va a señalar el protocolo para el regreso a clases. Hugo, por favor. Con permiso, señor presidente. Con gusto, señor secretario, secretarios, director. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La idea fundamental de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública.
Y aquí retomo de manera breve la idea que la mayoría de ustedes conoce. Del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo ha sido el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, como hemos dicho, ha tenido como propósito reducir la frecuencia con que las personas nos encontramos en el espacio público. El espacio público es un campo muy abierto que básicamente es todo lo que no es nuestra casa. Salimos a la calle, tomamos el transporte público, llegamos al trabajo, vamos a la escuela de los hijos o la propia, vamos a comprar alimentos, acudimos a un parque público. Cualquiera de estas situaciones es el espacio público. Las playas, los jardines, los campos. Y en ese espacio público pasamos una cantidad muy sustancial del tiempo junto con otras personas. En casa hay familias más extensas, hay familias más pequeñas, pero en casa estamos en contacto con pocas personas. En el espacio público solemos estar en contacto con muchas personas. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia, ese fue el propósito, que al no estar abiertos los espacios públicos de trabajo, de educación y de recreación, se disminuye el contacto entre personas. Queda claro que cuando decimos recreación es un conjunto muy amplio y muy diverso de actividades sociales, culturales y de otro tipo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo funcionó y por qué funcionó la Jornada Nacional de Sana Distancia para entender lo que significa ahora la nueva normalidad. Al reducir la movilidad en el espacio público, como hemos comentado y hemos mostrado con base en los datos, logramos reducir hasta 81% el punto máximo de casos que se hubieran presentado en la Ciudad de México, que ha sido el elemento más ilustrativo de la epidemia, porque en la Ciudad de México y el Valle de México en general se presenta la mitad de los casos de esta epidemia. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido y, como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país. Hemos usado repetidamente la curva epidémica del Valle de México porque es donde está la mayor cantidad de casos. Ahí fue donde dijimos el pico máximo se dará entre el 6 y 8 de mayo y posteriormente empezará a descender, cosa que ha ocurrido, pero no debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso, no es el caso. ¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus, no solo en México, sino en todo el mundo, en la medida en que esta pandemia durará todavía un número indeterminado de meses, pero seguramente muchos, en todo el mundo. Cuando terminen los ciclos de transmisión en México, seguirá habiendo transmisión en otras partes del mundo. Y en todo momento hay riesgo de que haya un reingreso. Por eso es nueva, porque tenemos que cambiar con respecto a lo que hacíamos antes de que empezara la epidemia. Pero también le llamamos normalidad porque la vida pública no se puede suspender. La vida pública, trabajar, estudiar, socializar, tiene que continuar porque si no continúa existirían graves afectaciones a el bienestar de las personas. Como hemos señalado repetidamente, la mitad de la población de México vive al día en términos económicos. Tiene que salir a tener sus ocupaciones para conseguir el ingreso y con ello el alimento y los bienes básicos para la persona y la familia. Entonces, tiene que continuar la vida pública.
Finalmente, y voy a presentar 4 diapositivas, para lograr el regreso ordenado a estas actividades, hemos considerado todos los aspectos de la vida pública de manera específica. La actividad económica, que el maestro Zoe Robledo especificará los elementos técnicos para regularla en términos de seguridad sanitaria. La educación pública, que el maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, explicará los elementos que tienen que ver en el momento en que podamos regresar a las actividades escolares. El turismo, que es una actividad económica importantísima para México, especialmente para algunos estados que tienen la mayor parte de su economía cimentada en estas actividades. También hemos considerado esto y también tenemos protocolos técnicos específicos que siguen estándares o mejores prácticas internacionales para garantizar la seguridad sanitaria, es decir, disminuir al máximo posible la posibilidad de que haya contagios. No perdamos de vista, y digámoslo siempre con claridad, tengámoslo muy claro, que en México y en el mundo entero, en cada uno de los países del mundo, esta experiencia de retorno a la nueva normalidad es nueva. Es nueva porque el virus SARS-CoV-2 causante de COVID es nuevo para los humanos. Es nuevo. Entonces, en todo momento, ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece a abrir. Por eso es muy importante la cooperación de todas y todos los miembros de la sociedad, todas las personas, todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las corporaciones, las empresas, para tener un regreso ordenado, escalonado y bien monitoreado. Presento el semáforo, lo que significa el semáforo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores. Noten desde luego que tiene 4 y no 3 colores como el semáforo de tránsito al que estamos acostumbrados. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo, hasta llegar al rojo. Lo que se ve en la diapositiva es un diagrama, no son datos, son un diagrama de una curva epidémica que podría presentar todas y cada una de las entidades federativas, los 32 estados, podrían presentar ciudades y zonas metropolitanas. Y como en este momento la mayoría está familiarizada y familiarizado con la curva epidémica, pero reitero que es una gráfica que representa cómo van cambiando el número de casos con respecto al tiempo. Entonces, entre más sube la gráfica, entre más alta es esta figura que parece una montaña, quiere decir que hay más casos. Entre menos alta quiere decir que hay menos casos. Y de izquierda a derecha se puede ver cómo va cambiando en el tiempo. Noten ustedes que en todo momento, en las zonas bajas de esta curva, existen pocos casos y otros eventos importantes que ahorita señalaré para evaluar la intensidad de la epidemia, y está en verde. Y luego, conforme empezamos a subir, pasa amarillo, pasa naranja, pasa rojo, toda la zona de alta transmisión, de alta intensidad, de alta frecuencia de casos es roja, y luego empieza a descender. Esto va a ocurrir en todos los estados a su tiempo. En algunos ya empezó a ocurrir. Cancún, por ejemplo, que es la ciudad más representativa del estado de Quintana Roo, ya pasó por esta curva, ya está en una zona de declive, todavía no está en la zona de mayor seguridad, pero ya está en una zona de declive y en pocas semanas seguramente empezará a cambiar de colores hasta llegar al verde. En la siguiente diapositiva, hemos clasificado las actividades sociales y económicas en 4 categorías que dependen de 2 situaciones. La primera es cuál es el valor social de estas actividades, y valor social lo entendemos como que genera desarrollo, genera bienestar, porque se produce una economía
que da ingreso a familias, da ingreso a personas, y estas son particularmente importantes cuando ese ingreso se distribuye entre numerosas familias, a diferencia de actividades que generan ingresos pero están concentrados en pocas familias. Son más valiosas las que distribuyen en este sentido. Dos niveles, arriba alto, abajo bajo, en términos del valor social. Y de izquierda a derecha, el número de personas que participan en cada una de estas actividades económicas. Pocas personas, muchas personas, y por supuesto se pueden estimar y contabilizar. Pero para simplificarlo hay 4 categorías: alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas. Y esto nos da estas 4 situaciones que califican a cada actividad económica. ¿Por qué lo decimos ahorita? Porque iremos anunciando progresivamente qué actividades van a abrir. Cuando se pase al semáforo en color naranja, como ya lo habíamos comentado y como está estipulado en el acuerdo del 15 de mayo, en el diario oficial, en la parte roja solo están abiertas las actividades esenciales. En la parte naranja empiezan a abrir las actividades no esenciales de acuerdo a estos niveles de utilidad pública, valor social y de personas que participan. Entre menos personas participen, mejor en términos epidemiológicos, porque los contagios, y por eso lo dije al inicio, se dan cuando se juntan muchas personas. La siguiente, por favor. El semáforo tiene estos 4 indicadores. Hay unos elementos técnicos muy específicos que ya iremos explicando en las conferencias de la noche de cómo lo evaluamos, pero son estas 4 ideas: cómo va ocurriendo los casos, cómo van ocurriendo las hospitalizaciones, es decir, cómo cambia la curva epidémica, qué porcentaje de ocupación hospitalaria existe en el momento y cómo se van detectando nuevos casos. Conforme se detectan más casos, la epidemia está más activa. La siguiente. Finalmente, el mapa. El resultado de este semáforo se representa en un mapa, y en este mapa se ve cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo, es la más actualizada, es la que entra en vigor el lunes 1 de junio. Este es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico. Y aquí termino con este elemento. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado, y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Y un último elemento de ejemplo es el turismo. Retornando al ejemplo de Quintana Roo, Cancún en concreto, es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio y riesgo bajo, y es muy probable que en las siguientes pocas días, quizá alguna semana, ya podamos anunciar que ha bajado, porque se encuentran sus niveles en descenso, sus niveles de casos, de hospitalizaciones, de ocupación, de detecciones, y entonces podría, y eso es muy alentador, empezar a aplicarse el lineamiento correspondiente para la apertura en el sector turístico, precisamente en la zona de Quintana Roo. Eso es todo, presidente, secretario. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, señores secretarios, subsecretario, a todos y todas que nos acompañan y que nos escuchan el día de hoy. Como ya se ha mencionado aquí, como lo ha dicho el doctor Alcocer, el camino hacia la nueva normalidad
es justamente este sano retorno, las medidas de sana distancia que fueron y siguen siendo tan útiles para lograr aplanar la curva de contagios, ahora debe de estar acompañado de esto, de un sano retorno, y en particular para la reactivación de la economía, una reactivación gradual, progresiva, prudente, que tuvo en los últimos 14 días un ejercicio, un mecanismo, casi un proyecto piloto con 3 sectores muy importantes de la economía de nuestro país, como ya lo ha dicho el presidente López Obrador: la minería, la industria automotriz, espacial también, aeroespacial, y la construcción. En ese sentido, se estableció que este sano retorno tuviera 3 principios. Uno, pues desde luego que sea seguro, es decir, que un contagio no se convierta en un brote de contagios en un centro de trabajo. El otro elemento es que sea saludable, como ya se ha mencionado también aquí, que haya un equilibrio entre la salud, que tiene que ver con los contagios por el COVID-19, frente también a la salud que tiene que ver con el bienestar de las personas, con la salud de la propia sociedad, con los medios de subsistencia. Y quizá uno de los más importantes, que tiene que ser solidario. En esto todos tenemos que aportar. La nueva normalidad tiene que ver con que vamos a empezar en nuestra vida cotidiana a hacer cosas que anteriormente no hacíamos, la sana distancia, y esto tiene mucho que ver con la forma como se llevan a cabo las actividades económicas en los centros de trabajo. No es el retorno al como estábamos antes o como hacíamos las cosas antes en una fábrica, en una planta, en cualquier industria. Es adaptarnos a esta nueva normalidad y adaptarnos a la existencia de una nueva enfermedad. De esa manera, del 18 al 31 de mayo, en estos últimos días, se implementó esta plataforma llamada Nueva Normalidad. Es una plataforma que está en internet, nuevanormalidad.gov.mx. Este ha funcionado como un mecanismo de autoevaluación para las empresas de los 3 sectores considerados ya como esenciales a partir del 1 de junio, pero que en este periodo, a partir de esta autoevaluación, a partir de seguir ciertas reglas, podían tener una apertura anticipada. Estos 3 sectores, en la siguiente, siguieron, bueno, ya se ha mencionado esto, la siguiente, por favor. Siguieron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Aquí lo que ocurrió fue un mecanismo muy simple. Primero, en la siguiente, el registro de las empresas, que nos dijeran quiénes son, que llenaran elementos muy básicos de identificación para saber que estas empresas son parte de estos 3 sectores esenciales: minería, transporte y construcción. En la siguiente, hacían una autoevaluación que es el llenado de 78 puntos de comprobación de estos protocolos y de estos lineamientos técnicos de seguridad. ¿Qué son estos lineamientos? Temas administrativos como los filtros de entrada, los horarios escalonados, temas en algunas empresas que tienen que ver con el transporte, asuntos de ingeniería, barreras físicas entre lugares de trabajo, señalización sobre dónde deben de caminar las personas de un lado a otro, temas de promoción en la salud, es decir, el seguimiento de los signos y de los síntomas de enfermedad, la etiqueta respiratoria, el uso de equipos de protección personal. Al hacer esta validación, en la siguiente, por favor, el Seguro Social les daba una validación basada en un principio que es fundamental y ha sido un eje también de la Cuarta Transformación: la confianza. Todo esto se hace bajo protesta de decir verdad. Nosotros creemos y queremos confiar siempre en que los empresarios en sus centros de trabajo están privilegiando la salud de sus trabajadores, y a partir de eso es que se les da la aprobación. Esto, en la siguiente, ha sido posible a partir de un elemento también que siempre ha sido un eje que nos ha indicado el presidente López Obrador.
El trabajo de convencimiento no es por la fuerza, ha sido de diálogo con todos estos tres grandes sectores, con autoridades locales y hacerlo de manera corresponsable. A partir de esta confianza y de este diálogo podemos alcanzar niveles de corresponsabilidad y de colaboración, pues para algo que nos interesa y nos debe interesar a todos. En estos tres sectores, en la siguiente, ¿cómo vamos? Se han registrado 15,398 empresas. Son 5,397 del sector del transporte, 8,189 de construcción y 1,814 de minería. Aquí se distribuyen también por el tamaño de las empresas, las grandes, que son las de más de 250 trabajadores, las medianas, entre 50 y 249 trabajadores, y las pequeñas, abajo de 50 trabajadores, y así se fueron inscribiendo por día. El día de hoy tenemos 3,981 empresas del transporte, es decir, el 75%, que ya hicieron su protocolo y que ha sido validado y aprobado. En el tema de la minería, de las 1,814 van 1,536 que ya también han hecho su protocolo y que ha sido validado, es decir, el 85%, y en construcción es donde se ha ido más lento, no solo porque es el número más grande de empresas, sino porque su distribución y su tamaño las hace mucho más, están mejor distribuidas por todo el país y son particularmente de tamaño pequeño, entonces ahí la validación ha sido más lenta, va el 6%. Esto nos ha parecido, y lo hemos estado trabajando con este grupo que indicó el presidente, entre el Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, porque nos ha permitido generar un mecanismo para lo que sigue. Y en ese sentido, lo que sigue es justamente la integración de nuevas empresas que a partir del protocolo pueden irse considerando esenciales cuando la autoridad de salud así lo decida. En ese sentido, seguirían los siguientes tres pasos. Primero, la validación de las empresas esenciales originales, no las que hemos mencionado, transporte, minería y construcción, sino de las originales, pedirles que también hagan el mismo protocolo, pero esta vez tiene un cambio, es automatizado, ya no se tiene que esperar una validación por parte del Seguro Social, sino a la hora de hacerlo se genera la respuesta de manera automática. Segundo, que este es el mismo mecanismo que nos va a servir para el registro de las empresas no esenciales que se van determinando a partir de los semáforos. Es decir, una empresa que en este momento no es considerada esencial, pero que puede ir avanzando en registrarse y en irse preparando y conociendo qué es lo que tiene que hacer para el momento en el que sea esencial y el semáforo se lo permita, pueda empezar a trabajar. Es el caso del turismo, que es una actividad económica tan importante dentro de nuestro país y que también tiene protocolos específicos. Cada actividad, también por su tamaño y por su tipo de actividad, pues tiene diferentes protocolos. Hay plantas en donde el contacto con personas externas se limita a la proveeduría que puede llegar a hacer su trabajo, y en otros casos, como es el turismo, pues depende del flujo de personas. Entonces es lo mismo que va a ocurrir, una validación automática que parte, insisto, de ese principio, del principio de proteger la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, de los empleados y también de los clientes. En ese sentido, con eso concluyo, el trabajo ha sido de mucha coordinación institucional. Una parte importante ha sido la capacitación de las propias personas, la autocapacitación. Ya tenemos 396,140 registros en las plataformas de los cursos en línea para los empleados, para los empleadores, para todas y todos. Son cursos en línea de un par de horas que también tienen una evaluación y que vale mucho la pena acercarse a ellos. Y desde luego las partes que tienen que ver con salud en el trabajo.
trabajo, la infraestructura para el monitoreo de las incapacidades temporales por enfermedad respiratoria y por COVID, el permiso COVID que habilitó el Seguro Social, el acompañamiento, asesoría, apoyo en la operación de los semáforos locales con vigilancia epidemiológica de estos permisos y de los pacientes ambulatorios del Seguro Social. Es muy importante destacar que en esta nueva normalidad la colaboración, el diálogo y la corresponsabilidad, pues es lo que nos va a permitir hacer este sano retorno a las actividades económicas y productivas del país. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Con su permiso, señor presidente, a todas y todos un saludo, buenos días. Vamos a dar a conocer los lineamientos en materia de educación para el regreso a las aulas en la nueva normalidad. Antes de pasar a los detalles, expreso mi reconocimiento porque gracias a las maestras y maestros, a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos en estas largas semanas de confinamiento, el aprendizaje en México no se ha detenido. El 80% de las maestras y los maestros no han dejado de trabajar a través del programa Aprende en Casa, que como saben es la estrategia para que millones de alumnos continuaran con sus aprendizajes. El 85% de los estudiantes, con la valiosa participación de las madres y padres de familia, en particular las madres de familia, tenemos el dato de que el 80% de ellas son las que encabezan el esfuerzo de apoyar a sus hijos, han logrado aprender en casa. 1 millón de docentes se capacitaron para este gran esfuerzo durante las semanas pasadas. Como hemos informado, Aprende en Casa es un programa equitativo porque se utilizaron 4 grandes medios. El primero son los libros de texto gratuito, el segundo es la televisión, el tercero es la radio y materiales educativos para las comunidades más apartadas y el cuarto, el Internet. La principal herramienta didáctica de Aprende en Casa son los libros de texto gratuito y esto garantizó que fuese un programa equitativo porque el 100% de nuestros educandos los tienen. El año pasado, recordemos que el señor presidente López Obrador hizo entrega de 180 millones de ejemplares. Además, antes de salir al receso, en la semana previa del 16 al 20 de marzo, se indicó a los estudiantes llevar sus libros de texto gratuito a casa y se les dieron guías para el aprendizaje. También se digitalizaron todos los libros de texto gratuitos y en la página de Conalitec se han recibido hasta 500,000 de visitas diarias. Por su parte, a través de la televisión, que tiene un alcance para el 94% de los estudiantes, se hizo todo un esfuerzo para apoyar su aprendizaje. La Secretaría de Educación Pública produjo 1,140 programas que han sido transmitidos por el Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, Televisión Educativa con Ingenio TV, la UNAM con TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión. También contamos y agradecemos el apoyo con su retransmisión por empresas como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky, Megacable y Stargo. En los lugares más marginados, a través de la radio y de materiales educativos, se atendió al otro 10% de los estudiantes que no tenían internet o televisión y con 18 estaciones de radio en 15 estados de la República se transmiten 444 programas en 15 diferentes lenguas indígenas. En todos los casos se utilizan closed caption, lenguaje de señas, en los libros de texto gratuito macrotipos, libros en braille, para apoyar a las personas con discapacidad.
El CONAFE ha distribuido cuadernillos impresos para 300,000 estudiantes en zonas remotas de 31 entidades federativas, a donde tampoco llega la televisión o el radio. Jóvenes en Casa distribuyó 66,000 cuadernillos de trabajo para estudiantes de educación media superior sin acceso a Internet, y Educatel, por su parte, proporcionó 40,000 consultas telefónicas de asesoría académica, pedagógica y psicológica. El Internet constituyó una importante herramienta auxiliar de la estrategia. El portal de Aprende en Casa ha recibido 49 millones de visitas y a través de 990,000 cuentas para los maestros y 11.5 millones de cuentas gratuitas, todas ellas para estudiantes, se ha mantenido el aprendizaje en el nivel de educación básica. En educación media superior, el 81% de los estudiantes han seguido su aprendizaje en línea, mientras que en educación superior, 92% ha hecho lo propio. Destaca que el estado con menos atención en la modalidad de distancia es Oaxaca en educación superior, y aún así ha alcanzado el 75% de cobertura. Una encuesta realizada para conocer el estado socioemocional de nuestras niñas y niños con el programa Aprende en Casa concluye que su estado de ánimo es positivo pese a la pandemia. 7 de cada 10 niñas y niños se sienten felices. Al terminar Aprende en Casa, esta estrategia se transformará durante el receso escolar en Verano Divertido, que contemplará programas formativos y lúdicos. El protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, pues en otros países, para mantener la distancia social, se han tomado decisiones que alejan a las personas. Nosotros queremos ser muy cuidadosos pedagógicamente en no cultivar el miedo al otro. Queremos sembrar una actitud de consideración hacia la otra persona, es decir, sembraremos una educación basada en yo cuido del otro. Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. A esta condición sumaremos 9 intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar. Primero, la activación de los comités participativos de salud escolar que se establecieron antes de salir al receso. Ahí se verán temas muy importantes como la relación entre la escuela y el centro de salud más cercano, la sanitización y limpieza tanto general como, a partir de ahora, rutinaria. 3 filtros de corresponsabilidad, uno en la casa, otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases. Medidas de higiene permanentes, entrenamiento formal sobre esta higiene, la circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos y señalizaciones en las escuelas. En segundo lugar, garantizar el acceso a agua y jabón o gel en todas las escuelas de México, con el apoyo de las entidades federativas y con el programa La Escuela es Nuestra, que precisamente se ha dirigido a las escuelas más pobres y que podrán también pues invertir en agua potable, en baños y en los temas de higiene. Tercero, el cuidado es algo muy importante de maestras y maestros en grupo de riesgo. Cuarto, el uso de cubrebocas o pañuelos que cubran nariz y boca de manera obligatoria. Quinto, la sana distancia que se ejercerá en las entradas y las salidas, en los recreos que serán escalonados, en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela de acuerdo al apellido para que todas las familias vayan el mismo día a la escuela durante el curso remedial con el que se iniciará el próximo ciclo escolar. Sexto, maximizar el uso de espacios abiertos. Séptimo, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Octavo, la detección temprana. Esto quiere decir, por ejemplo, que con un solo enfermo en la escuela
se volvería a cerrar. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. El calendario escolar que estamos proponiendo, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Retornarán, como hace un momento dije, a un curso remedial de nivelación que permitirá una evaluación diagnóstica para detectar personalizadamente niña y niño, por niña y niño, el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje. Este curso durará 3 semanas y para guardar la sana distancia, la asistencia será alternada. La limpieza profunda de las escuelas por parte del Comité de Salud, así como las labores técnicas y administrativas, se realizarán unas semanas antes. Por su parte, los jóvenes que cursan la educación media superior iniciarán su curso remedial de 4 semanas para quienes no contaron con Internet, y el lunes 3 de agosto iniciará este curso para luego arrancar el ciclo escolar 2021 el lunes 21 de septiembre junto con los estudiantes de educación superior. Para secundarias se eliminarán los exámenes de asignación y para bachillerato, para guardar sana distancia, se establecen 4 fechas para su ingreso, el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto. En cuanto a la valoración del ciclo escolar 19-20, dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo de 73% en todo el país, la calificación base de los alumnos será responsabilidad de las maestras y los maestros, que son quienes los conocen bien, y algunos criterios serán el promedio de sus calificaciones en los 2 primeros trimestres y las carpetas de experiencias de los alumnos, ya sea que las presenten de manera física u oral, pero estas solo se utilizarán para ayudarlos en su calificación, nunca para perjudicarlos. Realizaremos un concurso nacional de carpeta de experiencias, pues muchas de ellas son valiosos testimonios de lo que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes han vivido durante esta difícil experiencia. En cuanto al curso remedial de nivelación, como afirmamos, la asistencia de los alumnos será alternada durante estas 3 semanas por apellidos. Por ejemplo, lunes y miércoles irán de la A a la N, y martes y jueves de la M a la Z, y los viernes el 50% del salón que tenga mayor rezago serán los que atenderán este curso remedial. Partirá de la evaluación diagnóstica personalizada para atender estos rezagos, y las y los maestros pasarán en lo posible al siguiente grado junto con sus alumnos, y se activará también un sistema de alerta temprana con el propósito de buscar personalizadamente los posibles casos de abandono escolar para que busquemos que nadie quede fuera. 5 grandes experiencias han quedado al descubierto durante la pandemia en el sistema educativo nacional. Primero, el admirable compromiso de las maestras y maestros, cuya vocación está por encima de la práctica profesional regular. Segundo, la corresponsabilidad de las madres y padres de familia para que sus hijas e hijos no dejaran de aprender. Hay un nuevo vínculo, escuela, maestra y padres de familia. Tercero, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han descubierto el cariño de sus docentes y el valor de la práctica autodidáctica. Cuarto, la eficaz coordinación con los gobernadores y secretarios de educación estatales y reuniones periódicas de CONAEDU logró la entrega de todas las autoridades educativas para que en unos días se pudo haber construido un sistema a distancia reconocido internacionalmente y emulado incluso por otros países. Y quinto y último, la pandemia obligó al sistema educativo a avanzar de manera clara y contundente en la capacitación y uso de herramientas digitales, de Internet
y de educación a distancia. Es un gran cambio en la educación gracias a la vocación e interés de las maestras y los maestros. Por la pandemia ahora valoramos más nuestras vidas, nuestra salud, a nuestras familias, nuestro tiempo, nuestros espacios públicos y nuestras libertades. Añoramos nuestras escuelas, añoramos ver a nuestras niñas y niños en el recreo y quiero decirles a todas y a todos ellos, a todas las maestras y maestros, que los extrañamos, que los queremos a todos de regreso, pero un regreso seguro, con el menor riesgo posible. Muchas gracias. Gracias.